Pareciera como si Dios hubiera bendecido a los Estados Unidos de manera especial. Maravillosos paisajes, inmensas cadenas montañosas, fértiles valles, cataratas espectaculares, imponentes cordilleras o la delicada belleza invernal. Las incomparables campiñas del suroeste de los Estados Unidos, las formaciones rocosas del desierto, los paisajes impresionantes o lugares como el Gran Cañón, considerado por muchos el más espectacular en la Tierra. De hecho, esta gran región ha cautivado la imaginación de las multitudes alrededor del mundo. Sin embargo, por sorprendente que parezca, no fue la belleza del Nuevo Mundo lo que atrajo a los padres peregrinos a sus costas. Tampoco lo fue una obsesión por riquezas o fama. Ellos eran personas profundamente dedicadas a poner en práctica el hacer la voluntad de Dios, buscando un lugar donde pudieran vivir en paz y libertad. Este grupo de personas, como muchos otros antes, habían sufrido despiadada opresión y persecución en el Viejo Mundo. Tal hostigamiento se originó como respuesta a la Reforma Protestante, y procurando su extinción. La Santa Inquisición, la matanza de los hugonotes, la masacre de los valdenses, las ejecuciones en la hoguera y la horca, los azotes y los encarcelamientos, toda esta historia estaba todavía fresca en sus mentes. En prácticamente todos los países de Europa, ya sea bajo gobiernos católicos o protestantes, se restringió la libertad religiosa. Solo las iglesias establecidas jurídicamente podían operar. El rey Jacobo I de Inglaterra, quien en 1611 autorizó la traducción al inglés de la Biblia, el libro que proclama «Libertad y justicia para todos», declaró que los puritanos tendrían que ajustarse a las enseñanzas de la Iglesia de Inglaterra, o de lo contrario, los expulsaremos de la nación o los ahorcaremos. De tal manera que las llamas de la persecución en contra de la Reforma Protestante se propagaron. Fue una época difícil para aquellos que optaron por adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Buscados, perseguidos y encarcelados, contemplaban un futuro nada promisorio, y muchos se dieron a la convicción de que para tal, servir a Dios según los dictados de su conciencia, Inglaterra había dejado de ser en definitiva un lugar para vivir. Historia de Nueva Inglaterra, capítulo 3, párrafo 43. Y cuando les pareció ver la mano de Dios señalándoles hacia más allá del mar, una tierra en donde podrían fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa, avanzaron sin miedo por el camino que la providencia les indicaba. El conflicto de los siglos, página 293. 102 peregrinos a bordo del barco Mayflower soportaron penosamente 64 días para cruzar el Atlántico. Así, finalmente, el 9 de noviembre de 1620, llegaron a las costas del Nuevo Mundo. Arrodillándose, agradecieron a Dios por un viaje seguro y un nuevo hogar. Pronto la buena noticia de una región en donde todos podían disfrutar del fruto de su trabajo y obedecer los dictados de su propia conciencia se extendió por el Viejo Mundo. Miles acudieron a las costas del Nuevo Mundo. En 1775 estalló la lucha por la emancipación de las colonias. En la noche del 4 de julio de 1776 se confirmó la Declaración de Independencia. El respetado documento, preparado por Thomas Jefferson, declara: «Consideramos que estas verdades son por sí mismas evidentes. Todos los seres humanos son creados iguales. Su Creador les ha conferido ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentran la vida y la libertad y la búsqueda o procuración de la felicidad». 12 años después de la Declaración de Independencia, la Constitución fue ratificada. Las primeras 10 enmiendas a la Constitución son conocidas como la Carta de Derechos. La primera enmienda comienza de la siguiente manera: «El Congreso no aprobará ninguna ley concerniente al establecimiento de religión o prohibiendo el libre ejercicio de la misma». Esta nación fue establecida sin el poder de la autoridad real y sin una iglesia oficial. Los padres fundadores de los Estados Unidos determinaron que esta nación iba a disfrutar de los beneficios de dos grandes principios: la libertad civil y la libertad religiosa. Iglesia y Estado debían de mantenerse separados para siempre. Estados Unidos estaba destinado a ser un gran país.
Las colonias aisladas y combatientes se volvieron una confederación de poderosos estados y sorprendieron al mundo por la paz y la prosperidad de una iglesia sin papa y un estado sin rey. Hasta ahora hemos estudiado las profecías concernientes a los imperios del pasado y cómo la historia da testimonio de la exactitud de su cumplimiento. Pero ¿qué acerca de los Estados Unidos? ¿Existe alguna profecía en la Biblia acerca de este país? Sí, ciertamente la hay. Esta nación dinámica y vibrante, con todos sus avances importantes en materia de asuntos religiosos, no ha quedado fuera de la profecía bíblica. 14 siglos antes que Colón descubriese el Nuevo Mundo, un profeta bíblico llamado Juan predijo el particular surgimiento de los Estados Unidos como potencia, el momento en lo que esto ocurriría y tanto su forma de gobierno como su influencia en los asuntos mundiales. Por siglos, Dios ha revelado a sus profetas la expansión de las grandes naciones del planeta y su relación con el destino de su pueblo. En Apocalipsis 13, Juan describe una potencia representada por una bestia idéntica al poder representado por el cuerno pequeño descrito por el profeta Daniel. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 1. Juan continúa. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como los pies de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13, versículo 2. Como hemos visto con anterioridad, a medida que estudiamos la profecía de la mujer de blanco y el dragón, en Apocalipsis 12, descubrimos que el dragón era el diablo trabajando mediante el imperio romano pagano, y nos damos cuenta que este era la entidad que iba a brindar su poder, trono y gran autoridad a la bestia de Apocalipsis 13. La historia registra que Constantino, emperador de la Roma pagana, donó su capital, la ciudad de Roma, además de un ejército y un conjunto de bienes y riquezas al obispo de Roma, y de esta manera allanando el camino para el cumplimiento de la profecía. El versículo 7 declara: y se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Juan también afirma que este poder continuaría 42 meses, o sea, 1260 años. Este es el mismo periodo de tiempo del cuerno pequeño que vio Daniel. Como hemos visto antes, tanto la bestia de Apocalipsis 13 como el cuerno pequeño de Daniel 7 simbolizan al papado. Refiriéndose a esta bestia de 7 cabezas de Apocalipsis 13, Juan escribe: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Hemos estudiado la primera parte de esta profecía y su cumplimiento anteriormente. En la mañana del 15 de febrero de 1798, el Papa Pío VI fue tomado prisionero por el general francés Berthier. El Papa murió en el exilio al año siguiente. El poder de la Roma papal estaba roto. Una de sus cabezas había recibido una herida mortal. Durante décadas, el papado tuvo poca o ninguna influencia en los asuntos religiosos o políticos de las naciones, pero de acuerdo a la profecía bíblica, volvería a ascender al poder de nuevo. La herida se curó. ¿Se ha sanado la herida? Ciertamente, hoy no hay duda de la influencia religiosa y política del papado en todo el mundo. El proceso de curación avanzó de gran manera con la firma del concordato entre el Vaticano y el gobierno italiano de Mussolini en 1929. Este tratado otorgó al papado soberanía sobre la ciudad-estado del Vaticano, restaurando así su estatus político. Ahora, observan la siguiente parte de la visión de Juan. El anciano profeta contempló un espectáculo de lo más interesante. Otra bestia, o nación, ascendiendo al poder al mismo tiempo que el papado recibió su herida mortal. Después vio otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Había algo diferente en esta nación. Las otras bestias surgieron del mar, o de áreas pobladas del mundo. Esta nación surgió de la tierra, o el área silvestre. Piensa por un momento.
¿Qué joven nación amante de la paz estaba creciendo en preponderancia y renombre en un área silvestre o no muy poblada del mundo en 1798, de manera simultánea a cuando el poder papal recibió una herida mortal? Solo en una nación coinciden estas características proféticas: los Estados Unidos de América. En apenas 2 siglos, ha llegado a ser una de las naciones más poderosas de la Tierra. Es importante destacar que esta bestia, semejante a un cordero, no tiene coronas en sus cuernos, como las otras bestias que la preceden. En otras palabras, sería una nación sin rey y con una iglesia sin un papa. Tengamos en cuenta las características que identifican esta bestia semejante a un cordero de Apocalipsis 13. La descripción profética señala a los Estados Unidos como este poder que surgiría en una zona no muy poblada del mundo. Observemos las marcas que la identifican. Surgiría en un área silvestre y no de una zona poblada del mundo. Ocurrió exactamente así. Adquiriría notoriedad al mismo tiempo que la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13 recibió su herida mortal. Eso ocurrió en 1798, justo en el momento preciso. Sería una potencia mundial con gobierno democrático, pues no tenía coronas, las cuales significan realeza. Sería una república encabezando la democracia. Se convertiría en una potencia mundial que conduciría al resto del mundo a adorar a la bestia y recibir su marca. Está claro que Dios está usando simbolismo para describir los Estados Unidos de América y para mostrar su papel en los eventos finales de la historia de este mundo. Desde hace tiempo, la Estatua de la Libertad ha sido un símbolo de las libertades que se gozan dentro de las fronteras de este país. Pero no siempre será así. Llegará el momento en que los Estados Unidos, si bien parece ser manso como un cordero, hablará como un dragón, porque la Biblia dice, Apocalipsis 13:11, hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Es evidente que en algún momento, de alguna manera, un cambio se llevará a cabo en el gobierno de este país. De hecho, ya se está llevando a cabo. Por lo general, las naciones hablan mediante sus normas legislativas o leyes, y a lo largo de la historia, en cualquier momento y donde quiera que la voz del dragón se ha escuchado, ha habido persecución. La profecía continúa con un anuncio de lo más sorprendente. Refiriéndose a los Estados Unidos, la Biblia dice, Apocalipsis 13:12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:12. Por increíble que pudiera parecer, el carácter perseguidor de la primera bestia, o sea la Roma papal, ha de ser reproducido por la bestia semejante a cordero y convertida en dragón, o sea los Estados Unidos. La profecía afirma que esta bestia semejante a un cordero hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, o sea la Roma papal. Uno podría pensar que tal cosa nunca podría ocurrir en los Estados Unidos de América. Su declaración de independencia, la Constitución y la Carta de Derechos protegen a sus ciudadanos del atropello de sus libertades. Juntos garantizan la separación de Iglesia y Estado. Cualquier quebrantamiento de tales libertades iría directamente en contra de los principios de su gobierno. La única manera que esto podría llegar a suceder sería si los principios de libertad religiosa escritos en la Constitución de Estados Unidos fueran abandonados o simplemente ignorados. Por extraño que pueda parecer, esto está ocurriendo. La Biblia claramente señala que así será. Continuando con la profecía acerca de los Estados Unidos, leemos: También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Apocalipsis 13:14. Un momento, puede que digas, ¿qué es esta imagen a la bestia a la que se refiere el texto? Esa es una buena pregunta. El hacer una imagen o semejanza de algo implica hacer una copia. En otras palabras, a fin de que el gobierno de los Estados Unidos copie los objetivos y lineamientos de la Roma papal, tendría que derribar el muro de separación entre Iglesia y Estado.
De esta manera, el poder religioso controlaría nuestro gobierno para establecer e imponer leyes religiosas. Ya la Biblia dice, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:12. Esta profecía indica con claridad que la autoridad gubernamental de esta nación será utilizada para imponer el cumplimiento de cierta observancia religiosa, la cual será un acto de lealtad al papado. Dejemos que la Biblia y los pronunciamientos papales respondan esa pregunta. Dios da una alarmante advertencia en Apocalipsis 14, 9 al 10. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. También Dios dio un mensaje de esperanza a quienes le son fieles. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Quienes guardan los mandamientos de Dios están en contraste con quienes adoran a la bestia. Es lógico que la observancia de la ley de Dios por un lado y su transgresión por el otro producirán la distinción entre los que son fieles a Dios y los que adoran a la bestia. Refiriéndose a este mismo poder, al poder de la bestia, Pablo afirma, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. Ciertamente, al cambiar la ley de Dios, el papado estaría exaltándose por encima de Dios. ¿Ha intentado hacer esto? Él lo admite libremente. Enciclopedia Católica, volumen 4, página 153, dice lo siguiente. La Iglesia, tras cambiar el día de descanso del sábado judío o el séptimo día de la semana al primero, hizo que el tercer mandamiento se refiriese el domingo, como el día para guardar santo como el día del Señor. Esta pretensión no es algo nuevo. Catholic Record, el registro católico, publicó esta interesante declaración hace más de 90 años. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia, y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ese hecho. Catholic Record, 1 de septiembre de 1923. Aquí encontramos que el papado afirma que su marca de autoridad en cuestiones religiosas es su capacidad de cambiar la ley de Dios, instituyendo el domingo como un día de adoración en violación directa al mandato de Dios de guardar el séptimo día como día santo. Así como el guardar el sábado es una señal de nuestra adoración y lealtad a Dios, la observancia del domingo es una señal de dar honra o adoración al papado. Nota su afirmación. La observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden, a pesar de sí mismos, a la autoridad de la Iglesia, hablando claro sobre el protestantismo actual, página 213. Escucha esta declaración de Sentinel, publicación de la Iglesia Católica de St. Catherine, 21 de mayo de 1995. Dice, quizás lo más atrevido, la alteración más grave que la Iglesia alguna vez cometió, ocurrió en el primer siglo. El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo, no a partir de ninguna instrucción asentada en las Escrituras, sino de la idea de poder propio de la Iglesia. Por eso quienes piensan que las Sagradas Escrituras deben ser la única autoridad, lógicamente deberían convertirse en adventistas del séptimo día y guardar el sábado santo. Sí, de acuerdo a los símbolos de la profecía bíblica, los Estados Unidos han de ejercer todo el poder de la Roma papal, provocar que los pueblos del mundo adoren al papado y hacer una imagen de la bestia. Solo tiene que exaltar o legislar la observancia del domingo como día de adoración y hacer que el resto del mundo lo acepte. Pasará. Las profecías bíblicas lo dejan bien claro. Al referirse a la bestia, o Roma papal, la Biblia dice, «Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero». Adorar la bestia, o guardar el día en que reclama como su marca, no será siempre una cuestión de elección voluntaria. La legislación religiosa se promulgará obligando a la gente a adorar a la bestia, primero por medio de amenazas de boicot y finalmente con la pena de muerte. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. No está lejano el momento en el que todo el mundo será obligado a santificar el primer día de la semana en lugar del día ordenado por Dios.
De hecho, ya se están utilizando presiones de índole religioso sobre los políticos estadounidenses. Desde 1980, Christian Voice, un grupo activista político de tipo conservador en los Estados Unidos, ha desarrollado un marcador presidencial bíblico exhaustivo que evalúa cómo votan los senadores estadounidenses en lo relacionado con aspectos morales y familiares. Revista Liberty, mayo-junio, 1980. Ese grupo determina qué legisladores votan correctamente, de acuerdo con lo que consideran la Biblia dice. Luego instan al país a poner los llamados cristianos en un cargo público de manera para que el país pueda ser de forma oficial una nación al amparo de Dios. Al hacer esto, descaradamente contradicen la Constitución de los Estados Unidos, que claramente dice: nunca se exigirá algún tipo de prueba religiosa como requisito para ningún cargo o puesto de confianza en los Estados Unidos. Robert Grant, director de Christian Voice, grupo que expresa su intención de moldear a cristianos y otras personas moralmente orientadas hacia la derecha en un poderoso factor político dentro de la política estadounidense, dice: si los cristianos nos unimos, podemos hacer cualquier cosa. Podemos pasar cualquier ley o enmienda, y eso es exactamente lo que nos proponemos hacer. Revista Liberty, mayo-junio, 1980. Más tarde, Norman Cousins escribió: en el momento en que fuerzas religiosas tratan de controlar el gobierno, en vez de ejercer influencia en él, amenazan precisamente la misma sociedad que tratan de proteger. Revista Liberty, marzo-abril 1983, página 26. Desde 1988, el papado ha sido el anfitrión de una reunión anual convocada por la ONU con las principales religiones mundiales, en Asís, Italia, para debatir la unificación religiosa y de asuntos políticos. La ONU ve al Vaticano como quien tiene la clave de liderazgo para la unidad y la tolerancia religiosa a fin de ayudar a establecer la paz mundial. Revista Current Issues, página 1. El profeta Juan dijo: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Sin duda, la herida mortal fue sanada. Incluso la cicatriz está desapareciendo. La brecha entre los protestantes y los católicos se está reduciendo rápidamente. Las controversias están retrocediendo a un ritmo tal que muchos teólogos dicen que la unidad está en camino de convertirse en realidad. En 1977, John Stott, asesor del Consejo Mundial de Iglesias, declaró: la unidad visible de todos los profesos cristianos debe ser nuestra meta, y los evangélicos deben unirse a la Iglesia de Inglaterra para avanzar hacia la plena comunión con la Iglesia Católica. Michael Semren, Todos los caminos llevan a Roma, páginas 30 y 31. Es interesante destacar que una autora religiosa, E.G. White, al comentar estas profecías hace más de 100 años, declaró confiada: los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará tras las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. El conflicto de los siglos, página 574. Incluso el gobierno de Estados Unidos ha estado dispuesto a cortejar los intereses y favores del Vaticano. Recuerda que el 10 de enero de 1984, aparentemente eludiendo el proceso democrático, la Casa Blanca y la Santa Sede a la vez anunciaron que habían establecido relaciones diplomáticas. William A. Wilson, quien había servido como enviado personal del presidente a la Santa Sede en el Vaticano, había sido nominado por la Casa Blanca como el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede. ¿Cómo puede tal acción armonizar con una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declaró que ni el Estado ni el gobierno federal pueden aprobar leyes que ayuden a una religión, ayuden a todas las religiones o prefieren una religión en lugar de otra? Everson versus Junta de Educación, 1947. Este cambio radical en la política nacional desde hace mucho tiempo se llevó a cabo casi sin una queja de la disidencia en cualquiera de las cámaras. ¿Cómo fue que la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos fue al parecer ignorada y la violación del principio americano de la igualdad de todas las religiones no despertó ningún debate en alguna de las cámaras? Ni una sola denominación religiosa apoyó la legislación. La resistencia de parte de grupos conservadores y religiosos era impresionante. Sin embargo, esta enorme oposición fue ignorada por la administración y los medios de comunicación.
¿Te das cuenta ahora de cuán fácil pueden desaparecer nuestras libertades personales de un día para otro? Pero la acción del presidente Reagan no sorprendió al estudiante de la profecía bíblica, debido a lo que esta clara predicción concerniente a los Estados Unidos dice: y ejerce toda la autoridad de la primera, la Roma papal, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:12. ¿Impresionante? Ciertamente. Este texto revela que Estados Unidos encabezarán a todas las otras naciones en rendir homenaje al papado, honrando su día de culto de manera definitiva. Resulta muy difícil creer que un cambio tan radical de los principios de libertad religiosa pudiera ocurrir en su gobierno. Sin embargo, la Biblia dice que así será, y lo es. Mucha gente va a ser engañada a creer que Dios encabeza el movimiento para unir a todas las religiones y observar el día de culto establecido por la bestia. Debido a los milagros que se llevan a cabo, ellos creerán que Dios apoya a la bestia semejante a un cordero y a las alianzas político-religiosas. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Apocalipsis 13:14. Las únicas personas que no sean engañados por los milagros serán aquellos que se niegan a adorar a la bestia. Sus nombres están escritos en el libro de la vida, pero se verán amenazados, y finalmente puestos bajo decreto de muerte, ya que hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13:15. Y ese decreto será promulgado por la bestia semejante a un cordero, hablando como un dragón. Como cierta escritora dice: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. El conflicto de los siglos, página 439. Aquí vemos la cuestión a la que está siendo llevado todo el mundo. De acuerdo con la profecía bíblica, los Estados Unidos serán la principal fuerza motriz, el agente de la promulgación de leyes que hagan que todo el mundo adore a la bestia. El mundo se unirá en una cruzada en contra de aquellos que se nieguen a cumplir sus represivas normas religiosas. Las sanciones civiles se cumplirán, y finalmente, los que se nieguen a adorar a la bestia serán declarados merecedores de la muerte. Pero la advertencia de Dios es clara. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14, 9 al 10. Esta última advertencia a los habitantes de la tierra se escucha junto con la amorosa llamada de Dios. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 4. Mucha gente honesta ha sido engañada, han seguido a la bestia sin saberlo. A medida que escuchan el llamado de Dios a salir de los falsos sistemas de adoración de Babilonia, los abandonan para unirse a las filas de los que se niegan a adorar a la bestia o a recibir las plagas. Juan vio en visión la celebración triunfal dada en el cielo para los que habían alcanzado la victoria sobre a la bestia y su imagen. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre a la bestia, sobre su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15, 2 y 3. Amigo, ¿no quieres ser parte de esta gran fiesta en el cielo? Jesús dice: He aquí, yo vengo pronto. ¿Estás listo para la gloria de la venida de nuestro Señor? Él viene pronto. Reunámonos en ese día. Esta historia cuenta cómo un hombre llamado Milton Shustak, quien vivía en Europa Central, en un país con libertad limitada, durante los años de la Unión Soviética, cuando había gran opresión religiosa, pasó por la siguiente prueba cuando los comunistas se apoderaron de su país. Él quería tener libertad de adorar a Dios en el día sábado.
poder leer su Biblia y continuar su trabajo como ministro. Pero los comunistas tenían otros planes. Estaban decididos a convertir todos los ministros en trabajadores. Milton sabía que querían enviarlo lo más lejos posible de su congregación, muy lejos, a las minas de carbón. Se le ocurrió una idea que tal vez le permitiera permanecer cerca de su trabajo pastoral en la ciudad de Praga. Había cierto trabajo en la ciudad que nadie quería desempeñar. Nadie quería meterse más de 50 metros debajo de la superficie, a las sucias y estrechas alcantarillas para limpiarlas. Milton decidió ir a ver a los funcionarios locales del gobierno comunista para hablarles de este trabajo. Pero antes de todo, se puso de rodillas y oró. «Jesús», dijo, «quiero adorarte cada sábado. Por favor, ayúdame a guardar tu ley, así como a serte honesto y fiel». Milton fue llevado ante la funcionaria local. Entonces le dijo, «Tengo entendido que me quieren enviar a trabajar a las minas. Déjame decirte algo. Mi abuelo y mi padre trabajaron en las minas. Estoy dispuesto a trabajar en cualquier mina a la que me envíen. Pero tengo una sugerencia. Ustedes necesitan a alguien que lleve a cabo el peor trabajo a desempeñar». Conozco al respecto. Se trata de descender a esas cloacas y estoy dispuesto a hacerlo. ¿Por qué no me asigna para limpiar las tuberías de alcantarillado de Praga? Sería para mí un placer hacerlo porque eso me otorgaría el privilegio de adorar a mi Dios aquí. De alguna manera el corazón del oficial comunista fue tocado. Ella lo miró y le dijo, «Pastor, no soy una mujer creyente. Lo que trato es de cubrir las asignaturas laborales, pero le voy a permitir que adore a su Dios. Vaya a limpiar las tuberías de alcantarillado». Debieras haber visto la expresión en el rostro de Milton mientras relataba la historia. Reconoció que ese trabajo se llevaba a cabo en un ambiente muy oscuro, además de ser muy difícil y estresante. Pero cada día valió la pena. Él expresó, «Podía fiel y verdaderamente adorar a mi Dios». ¿Sí? Dios tiene gente que le es fiel en toda época. Personas como esas son luces brillantes que alumbran en la oscuridad. Quisiera invitarte a unirte a los fieles que se mantienen firmes. No te preocupes por los obstáculos que pudieras presentarse, ni por los desafíos que tu dedicación y fidelidad pudieran producir. Milton Shustek estuvo dispuesto a servir a Dios sin importarle el costo. Dios se encargó de él, y ciertamente Él lo hará contigo también. ¿Te gustaría responder la invitación divina que te hacen los ángeles? Salid de ella, pueblo mío. ¿Quisieras formar parte de la iglesia de Dios? ¿Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús?